¿Qué, señores? Ya sí. Después de unas ligeras vacaciones y varios proyectos, iniciamos nuestra temporada 2. El invitado de hoy es un gran ser humano que ha sabido combinar el teatro y la psiquiatría. Como gerente médico del Centro de Rehabilitación Psicosocial Padre Villini, Antiguo 28, que ha creado obras con los internos presentándose en el Teatro Nacional de nuestro país y donde pude apreciar hace 3 años la gran labor que realiza en el centro. Así que esto es Verduguísimo con Gino Martínez. Dale, ok. Gino, ¿cómo tú entraste al teatro joven, verdad? Sí, Iván, yo inicié el teatro a nivel formal a los 15 años porque no me permitían entrar a la Escuela Nacional de Teatro a esa edad, a los 15. Y entonces la alternativa que me tocaba era ir a hacerlo así en casa de teatro y ahí con Ernesto López, en unos talleres que él daba, yo inicié. Pero no te dejaron entrar a la escuela de teatro con 15 años, pero No, porque tú tenías ya el segundo... en ese momento se necesitaba mayoría de edad para entrar. Ah, ya. Porque recuerdo cuando yo estudié en teatro, si tú podías entrar desde los 16 hasta, y tener el segundo bachillerato aprobado. Yo creo que eso fue un poquito más para adelante. Ya, lo tuyo es mucho más para atrás. Sí. Espérate, 4 años, para que no te... No te delate, Gino, no te delate. Ok, entonces tú empezaste con Ernesto López. Sí, ese fue mi primer maestro así de teatro en ese grupo. Y fue una experiencia muy bonita. De ahí luego me quedé como en la periferia teatral, haciendo obras de teatro. También luego inicié la universidad, estudiando medicina, pero siempre me mantenía como vinculado al teatro. Okay. Luego inicio con Alfredo Caraballo y ya el resto es historia. Tú duraste muchos años estudiando, Sí, ya estando cuando con entré Alfredo formalmente Caraballo. al grupo de Cayenas, el grupo Cayenas, ahí ya me quedo con Alfredo Caraballo, que fue un gran maestro. Entonces empiezo a tener toda esa experiencia y a estar cerca de toda esta persona de teatro, y eso me permitió a mí hacer todas esas cosas que yo quería. Presentarme, participamos en festivales internacionales representando al país. Eso fue una experiencia muy bonita, en México, Brasil. Pero Luego, tú, en ese momento, tú estabas estudiando medicina. estaba estudiando O medicina. sea, ¿cómo tú hacías? Porque sé que lo que estudia medicinas, o sea, mucho trabajo, mucho estudio. ¿Cómo tú haces ese equilibrio de la medicina e irte a viajar y presentarte fuera? Eso me preguntaba mucha gente, realmente, cómo yo podía lidiar con ambas cosas, pero sí se pudo. Era un poquito complicado, a veces yo tenía que salir de un ensayo y meterme a una clase de neurología, por ejemplo, o salir de una presentación del Teatro Nacional y correr para un examen o algo así, pero sí se pudo. Solamente en una ocasión retiré unas materias porque íbamos de gira, y sí, yo asumí que la iba a hacer en verano y eso, pero después de ahí no me complicó nada. Gino, ¿por qué tú elegiste la salud mental y no otra especialidad? Ya era lo que venía más de la mano con el teatro, o sea, la salud mental, aparte del tema de la empatía que tengo con las personas, pero también el hecho de descubrir su manera de pensar, de comportarse, observar, eso me atraía mucho del área de la psiquiatría. Y bueno, se prestaba más a todo esto, a que yo pudiera incursionar en varias áreas, y también hacerlo de la medicina, hacerlo de manera formal. Ok, entonces fue partiendo por el teatro y no otras circunstancias. No, para nada. Yo quería ser médico desde niño también. O sea, a mí la ciencia me atrae, el conocimiento, saber las cosas. Entonces, luego, claro que tú te haces médico, tienes que especializarte. Y lo que más combinaba con el arte que ya venía haciendo. Sí, a eso me refiero. La psiquiatría. Partiendo del arte, tú decidiste irte por el lado de la salud mental. Puede decirse que sí, aunque hay algo innato, ¿verdad? De que tú quieres conocer de qué manera se comportan las personas, y eso va mucho relacionado con el teatro, ¿verdad? Tú tienes que analizar personajes y ver todo eso, pero sí, ya como que era lo que más se parecía. Ok. Cuando tú decides irte por el lado de la salud mental,
claro, obviamente no es lo mismo tú ver un paciente que tenga el brazo despegado. Sí. Tu primera experiencia viendo un paciente en crisis, ¿qué tal? Bueno, yo recuerdo que antes de ser psiquiatra, ya yo trabajaba en un lugar que se llamaba Crisalis y era un lugar donde estaban pacientes internos y yo recuerdo, no tanto en crisis así, pero sí hizo unos efectos secundarios a un medicamento y yo me asusté muchísimo. El tipo tenía como 6 pies y yo lo cargué de la segunda y lo cargué y lo bajé al área clínica, asustado, y llamé a la psiquiatra en ese momento y dije, ¿qué está pasando? Que tiene una crisis, que no sé qué. El muchacho así catatónico, así como que todo grotesco. Y yo, ¿qué pasa? Ayuda. Entonces ella llega con una inyección así y se la pone y ahí mismo toda la normalidad. Pero el susto que yo me llevé fue grandísimo porque es una persona, viendo una persona así como retorciéndose y todo eso, y tú solo a cargo de ese lugar. Entonces, sí, esa fue como la experiencia más que me marcó y que más jocosa también. En ese momento tú no habías empezado la especialidad. No había empezado la especialidad. Ok, pero es curioso porque al tú ver eso, o una persona normal ver una situación similar, no se va por esa rama. Quizá por el mismo miedo que tú sentiste en ese momento. Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta enfrentar mis miedos. Ok. A mí me gusta, ese es mi combustible. Si me da miedo, significa que tengo que hacerlo. Okay. Entonces, las cosas como que me intrigan, que me da un poco de miedo, yo no le doy la espalda, yo como que busco, ¿verdad? Y eso como que me ha dado resultado también. Ah, perfecto. Mira, Gino, dentro de esta circunstancia que tenemos con el COVID-19, la cuarentena, Sí. tú como médico, ¿tú crees que ha sido factible el hecho del toque de queda para contrarrestar, entre comillas, el número de pacientes contagiados del COVID-19? Yo creo que sí, pero realmente no se está respetando como debería. Pudiera ser mucho más efectivo, pero realmente la cuarentena, y yo lo digo por los pacientes que tengo allá en el CRPS, tienen todo el tiempo para la gente que no sabe qué es recluidos, eso, Centro por de favor, Rehabilitación Psicosocial. Exacto, Antiguo gracias. Hospital Psiquiátrico, Padre Villini. Entonces, esos pacientes están ahí metidos, guardados, ¿verdad? En su cuarentena que siempre han tenido. Y gracias a Dios no tenemos ningún caso de COVID. O sea, funciona el aislamiento. Y las personas deberían entender eso. Y si se ha controlado un poco, claro, aquí hay otros factores que influyen para que el COVID no se manifieste de una manera tan agresiva, pero yo entiendo que ha sido efectiva, pero pudiera ser más. Si las personas tienen esa responsabilidad, ¿verdad? Y entienden que es una enfermedad real y que deben cuidarse. Claro. Con relación a la cuarentena, muchas personas tuvieron ataques tuvieron crisis, Sí. depresión, ansiedad. Yo tuve en un momento mucha ansiedad. Yo de por sí sufro de ansiedad. El número de personas se incrementó de consultas en las unidades de crisis, en los hospitales. Sí. En las unidades, en la consulta privada, ha aumentado el nivel, sobre todo esto de la ansiedad. Pero no solamente los que ya padecían, sino nuevos casos. Hay personas que están debutando ahora con trastorno de ansiedad, ¿verdad? Y esto definitivamente llega y ha afectado a todo el mundo de una manera diferente. Pero cada persona, hay predisposiciones genéticas, hay otras personas que están enfrentando otras situaciones desencadenadas por el COVID, porque no solamente es el COVID, el miedo a enfermarse, sino toda tu estructura, cómo se mueve por este evento. Y así el mundo está cambiando. Entonces todo eso hace que las personas tengan ese miedo al futuro, que es lo que la ansiedad en definición. Claro. Ese miedo anticipado a lo que va a venir. Entonces se han incrementado los casos, hay nuevos casos y otras cosas también han empezado a aparecer. Por ejemplo, en psiquiatría hablamos de estresores que disparan un cuadro psiquiátrico
y esto evidentemente es un estresor y eso también ha contribuido. Claro. ¿Qué otros estresores puede causar una crisis? Aparte de la cuarentena que tuvimos hace unos meses. El factor económico. Y Ujú. si tú recuerdas, bueno, el 2020 es el mayor estresor. Vamos a ponerlo ahí como que de primero el año 2020. Este año como que trajo el paquete completo de la década que viene. Ujú. Eh, Mira, los cambios de gobierno, el cambio de gobierno, cómo estas movilizaciones en las instituciones, todo lo que está pasando, la economía, la salud, las noticias. Cuando tú aprendes la televisión, que ves estos noticieros saturados de noticias negativas, gente muriendo, el número aumentando, todo eso son estresores que precipitan un cuadro psiquiátrico en una persona. Si no Claro. sabe manejar la situación o no busca ayuda profesional. Claro. Tú sabes que me causó mucha curiosidad el hecho de cuando nos mandaron a trancar, que cuídense la mascarilla, los guantes, el alcohol, pero nadie hablaba de la salud mental Ujú. de que podía tener cualquier persona por estar trancado. Y lo digo porque yo tengo una amiga que se pasó todas las cuarentenas totalmente sola, sin el novio, sin la familia, que no podía ver a nadie. Y ella le dieron sus ataques bien fuertes. Sí, eso está pasando. Y personas que viven solas también se han Ujú. quedado aisladas, sienten que eh, no pueden compartir, no pueden ir a donde antes iban para distraerse. Y sí, genera este estrés colectivo también y hay que cuidarse, nadie se puede abrazar, nadie se puede pegar. Entonces Ujú. toda esta situación afecta la salud mental. Y claro, por eso se puso el título de la salud mental como algo primordial este año a Ujú. nivel de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, porque en definitiva este patógeno, este virus, está afectando la salud mental y la va a afectar. O sea, lo que viene también es parte colateral de lo que estamos enfrentando ahora. Claro, claro. Gino, hace unos años venías hablando en algunos programas y con personas sobre las unidades de crisis en los hospitales. Sí. ¿Cómo va ese proceso? Yo sé que en ese momento, en el 2018, tú fuiste a un programa de radio y hablaste que en algunos hospitales ya lo tenían. Sí. ¿Se ha incrementado el El número de número? pacientes, claro que se ha incrementado. No me refiero al número de pacientes, sino el número de Unidades. unidades de crisis. No, todavía no, está en programa para hacerse y de hecho hay algunas que por el tema del COVID han detenido también su función, pero las unidades de intervención en crisis, que es algo nuevo de toda esta revolución de la salud mental, esa es vital y obviamente hay un mayor número de pacientes Ujú. precisamente por esto, ¿verdad? Porque es lo que es la alternativa pública que tienen. Claro. Mira, para que la gente lo sepa, Gino y yo trabajamos juntos hace muchos años Ay, ay, ay. en unas obras. Y hace igual 2 años, Gino me dirigió en otra obra Sí, junto a algunos pacientes y sí. médicos de, del antiguo manicomio, Ujú. ahora Centro de Centro de Rehabilitación Rehabilitación Psicosocial. Psicosocial. Y yo tuve mucha curiosidad porque me involucré con algunos de los pacientes y casualmente la gran mayoría hablaba mucho de la Biblia, de Dios. ¿A qué viene eso? Bueno, tú sabes que la religión es un tema que está entre, ¿verdad? Es un tema vital, sobre todo en las culturas, en nuestra cultura. Entonces, la mayoría de los delirios de personas se asocian a lo mágico religioso. Y Ujú. cuando la persona entra en un sistema delirante, eh, entran todas estas figuras en acción y se combinan con las alucinaciones y ahí entonces que se vuelve un tema como primordial dentro de la psicosis de una persona. Y todo tiene que ver con el contexto. Si es una persona católica, va a asociar su delirio a la religión católica. Si es protestante, si es de estas personas que practican la hechicería, brujería, o todo eso, de regiones aquí que todavía lo hacen, todo eso tiene que ver. Pero el contexto de la persona es lo que matiza sus delirios.
dependiendo con lo que esa persona esté lidiando o lo que considere importante, eso va a impregnar sus delirios. ¿Tú crees que es fundamental el hecho de que en las escuelas públicas, en los colegios privados, se tome en cuenta también el orientar a los estudiantes sobre la salud mental? Claro. Porque es algo que Claro. uno no lo ve físicamente, sino por algunas actitudes. Claro que sí, o sea, todo debe empezar desde más temprana edad, mucho mejor, porque hablamos de salud mental y pensamos que en esquizofrenia, en bipolar, pero no, o ansiedad. Señores, salud mental es el vecino que mata a otro por un parqueo, o los feminicidios, o las conductas adictivas. Entonces, todo eso, si hay una buena orientación, eso te va a hablar de salud mental. La salud mental es un contexto, no una etiqueta de un trastorno. Entonces, si se empieza desde ahí a orientar debidamente a esa persona que va creciendo, luego será un ciudadano más sano. Ujú. Y por eso es vital que la salud mental inicie desde temprano, esa orientación. Claro, claro. Yo lo digo porque he conocido muchos casos dando clases en algunos barrios sobre, no, que fulano está loco, que le pasa esto, que eso, qué. Y hay mucho maltrato del padre o de la madre o de un familiar, incluso de la gente. Y es por no tener esa conciencia de lo que realmente le puede estar pasando a ese niño, niña o adolescente. Claro, o sea, como decíamos en la obra, la ignorancia es criminal. Ujú. Y aparte de eso, el estigma, ¿verdad? Este muchacho, o empieza el bullying. El bullying también es un tema de salud mental y eso es en la escuela. Entonces, todo eso hay que estar alerta, hay que observar no solamente las cosas tangibles, sino el comportamiento, las expresiones, el contenido del discurso de un niño que habla, con qué temas está relacionado, porque luego eso se puede traducir en su estado mental y tomar forma. Ujú. Gino, te confieso, no sé si te lo dije, después que hicimos la obra de Bienvenido al Extraño en el 2018, que me empapé mucho más de la Sí. salud mental y eso, te confieso que esta es la segunda enfermedad que yo que más le tengo miedo. Es lógico, O sea, porque a la la locura esquizofrenia- es uno de los miedos fundamentales del ser humano. La locura, la pobreza, la muerte, son miedos básicos. Entonces, tenerle miedo a la locura es algo, mira, qué irónico, normal. Normal. Porque es que solamente tú imaginarte perder el control de ti y de lo que está pasando en tu entorno y todo eso, ya te crea, ¿verdad? Esa expectativa desagradable. Y no me imagino tú en tu caso con Bienvenido al Extraño, que hacía el papel de un paciente totalmente en crisis con una esquizofrenia. Claro. Entonces yo recuerdo todo ese proceso, todo lo que tuvimos que investigar y tú presenciar. Así que tú desarrollar un miedo está totalmente justificado. Claro, no, totalmente. Y tú como médico, como psiquiatra, ¿tú le tienes miedo a alguna enfermedad mental? No, ¿Por qué? no lo sé, no tengo respuesta para eso, pero no lo sé, yo vivo diagnosticándome y jugando con eso a cada rato, como que soy esto, soy lo otro. Yo creo que le pasa a mucha gente. De alguna manera uno como que normaliza un poco ya estos pacientes. Yo quizás no tanto a la enfermedad mental, sino a las situaciones que llevan a las personas a tener un trastorno mental. A eso sí le pudiera tener miedo, porque la enfermedad está ahí, si va a salir, pero cuando hay estresores fuertes que precipitan eso, entonces a eso sí le tendría miedo, como que, wow, si me pasara esto, ¿cómo yo reaccionaría? Ya ese nivel de empatía tuya te lleva a dudar un poquito y a pensar, a ponerte en el lugar del otro y decir, bueno, no me gustaría que me pasara esto porque tal vez a mí yo me comportaría igual, o etcétera. Entonces, no tanto al diagnóstico, al trastorno, pero sí a las realidades con las que he tenido que lidiar de personas. A eso sí le tuviera como miedo, pero ahí nadie tiene el control, ¿verdad? Claro, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero igual le sigo teniendo miedo al hecho de tener la enfermedad. Bueno, está bien. Vale. Gino, vamos a hablar un poquito de ti con el teatro.
Tú mencionaste que ya estaba con Cayenas. Sí. ¿Cuál ha sido la obra más complicada en la que te ha tocado actuar? A mí, en la más complicada que me ha tocado actuar sería de barro, cemento y asfalto. En Casa de En Teatro casa, fue eso. bueno, en todos los teatros. Sí, pero se estrenó en Todas Casa de las- Teatro. Se estrenó en el Teatro Nacional. Mira, yo juraba que era en Casa de No, Teatro. su estreno fue en el Teatro Nacional, fue la primera obra que Alfredo Caraballo llevó al Teatro Nacional y entonces fue muy importante, había mucha presión en ese momento porque obviamente era un personaje que demandaba mucho, pero también el proceso fue muy complicado porque fue un proceso de aprendizaje, de involucrarme con esos niños de la calle, de ir a esas instituciones, compartir con ellos su realidad de vida y todo eso. Entonces de ahí, realmente cuando yo salía de esa obra, yo sentía el gasto emocional. O sea, de verdad yo sentía que no valía nada en ese momento, ¿verdad? Porque es como tú empatizas con el personaje Ujú. y era un personaje muy, muy maltratado por la vida, de verdad. Ujú. Estos niños de la calle que limpian vidrio, que hablaba del 28, que su mamá era una loca, que la llevaron para el 28. O sea, era una realidad muy fea y era real, valga la Sí. redundancia, porque el director Alfredo en ese momento trabajaba en Niños del Camino y entonces tomaba historias, ¿verdad? Y tú entrar en esas historias y verte ahí en la piel de ese personaje, de verdad como que te afecta, te choca. Ok. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que tú has tenido en el teatro? Hasta ahora. La mejor experiencia, bueno, te digo que de barro cemento fue lo más complicado, por la que me preguntaste. Sí, sí, sí. Pero también me trajo mucha gratificación. O sea, fue la primera vez que yo pude desarrollarme así de esa manera en los escenarios y luego representar eso fuera del país, en México, en Brasil, y que la gente de allá se identificara con ese personaje fue algo muy bonito también. O sea, yo recuerdo que el guión no lo tuvimos que aprender en portugués y son cosas ¿Cómo como fue que... ese proceso, Gino? En Bueno, portugués. no, antes de ir, hicimos una traducción del texto y el portugués, yo falo poquinho portuñol. Ah. Entonces, como que nos aprendimos esto y ya, ahora nada más me acuerdo de obrigado. Obrigado, obrigado. Pero en ese momento sí nos salía como bien orgánico y yo recuerdo que allá tuvimos que cambiar la caja de limpiabotas de nosotros por una super caja de limpiabotas que ellos usan allá. Y fue muy bonito porque tú veías a la gente llorando, identificándose con ese personaje. Y la verdad fue una experiencia que voy a atesorar ahí. Pero lo más gratificante, que es tu última pregunta, que el clímax, ¿verdad? Ujú, Hasta ujú. ahora, es cuando el personaje de Santiago, Santiago el paciente de allá del centro, que hace el papel del psiquiatra en la obra de Bienvenido, Ujú. cuando él se queda solo en el escenario, Sí. que da un mensaje al público y que dice sobre los pacientes mentales que tienen derecho, o sea, él diciendo eso, siendo un paciente y rehabilitado, era algo como que se me desvanecía todo, ¿verdad? Y yo me Claro. quedaba como mirando esto, en serio, esto está pasando. O sea, yo creo que ese fue como el momento más cumbre para mí como actor, como director, como productor, como cualquier cosa. Ujú. Como Poder- médico. Como médico, claro. Poder ver eso ahí materializado y que la gente respondiera a eso. Era una gran responsabilidad, pero te daba esa satisfacción porque tú decías, wow, sí se puede. Ujú. Y bueno, tú que estabas ahí, Ujú. sabes todo lo que pasamos. Claro. ¿Y la peor experiencia? Ay, no. No tiene que mencionar nombre de obra La ni de peor actores, experiencia sino fue un de la monólogo. situación. Fue un monólogo que yo escribí para presentar en un lugar. Y cuando yo estaba presentando ese monólogo, creo que era algo como con la independencia, no sé. Entonces hubo algo que me desconcentró y a mí se me fue el texto. En plena escena. Entonces eso como que de verdad se me fue el texto completo y obviamente gracias a Dios que lo escribí yo mismo, pero el improvisar y la cosa y como que a veces como que yo sentía que no coordinaba lo que estaba diciendo, fue horrible, pero
Ya, esa es la cosa que te dice, yo voy a esta vaina, ya, ya, ya. Pero nada, salí. Chévere. Como médico, me imagino que esta misma que tú me mencionaste, igual como actor, con Santiago, fue la más gratificante como médico. ¿Y la peor experiencia como médico que tú has tenido? Ahí van, como médico. Como médico. Como médico o como psiquiatra. Como médico. Vamos primero como médico. Como médico fue yo médico principiante haciendo un servicio de ginecobstetricia y bajar y eso sí, mira que lo tengo fresquecito, ¿verdad? Y bajar y decirle al esposo y a la niña de una señora que estaba dando a luz, no se preocupen, ya todo va a salir bien, el niño viene en camino, que no sé, así como que bien esperanzador, bien bonito, y dándole esas ilusiones, y cuando luego voy y veo, el niño está muerto. O sea, son de las cosas que tú dices, yo no quiero que esa gente me vuelva a ver, o yo no quiero volver a verlo, porque ¿qué le digo yo? Claro. Y esas son de las cosas que te chocan bien duro, tú sabes, porque a veces queremos ser como tan positivos y queremos que las cosas salgan bien, pero no tenemos el control de todo. Es así, es así. ¿Y como psiquiatra? Tú debes tener mucha historia, Gino. Pero mucha. Como psiquiatra, la peor. La peor. ¿Por qué tú empiezas Que tú siempre por lo consideres peor. ¿Qué cosa contigo? Dale, ¿por qué lo peor? Pero dale algo. Porque son cosas chéveres. ¿sabes? Chévere, no, Uno no. siempre recuerda, por alguna razón, las cosas malas. Mira que no, yo trato de olvidar las cosas ¿Tú malas. tratas de olvidar? Claro que sí. Yo soy, en ese sentido sí, voy al revés. Como que, ¿para qué tener pendiente tanto lo malo cuando tú puedes nutrirte con la cosa buena y seguir avanzando? Pero haciendo un ejercicio de lo peor, no tengo un ranking de eso para decirte. Gino, cualquier cosa que tú consideres que es de que la menos peor, créeme, que para el público general, que no Ya. es médico, no es psiquiatra, va a decir, mira, está fuerte. Bueno, quizás en un servicio, por razones del sistema y de la cosa, que no habían camas para ingresar pacientes en ese momento, y una paciente que quería ingresarse, que no sé qué, bueno, que la paciente no, obviamente la familia, porque estaba en crisis, que no sé qué, y el sistema o toda la estructura jerárquica te dice que si no tiene criterios, tú no puedes ingresar un paciente. Entonces tú despachar a ese paciente y bueno, no tiene criterios, vamos a poner los medicamentos que se atiende en su casa, pero después llegar al otro día y enterarte que esa paciente que tú despachaste en ese servicio quemó la casa, por ejemplo. Eso fue una de las cosas que pasó, ¿verdad? Entonces ahí ya como que hay que accionar. Pero ahí tú entras en esa encrucijada de decir, wow, si lo hubiese retenido, si no hubiese dejado que se vaya. Pero imagínate, como dije, no tienes el control sobre todo. Claro, claro. Debe ser Pero- muy complicado. Hay otras historias. Hay muchísimas, hasta paranormales. Paranormales. Vamos a hacer una pausita aquí, espérate. Ya. Explícame eso de paranormales. No, tú sabes que hay muchas personas que justifican esas cosas, dicen que no todo lo explica la ciencia. Yo te puedo decir que sí, que es verdad que no todo lo explica la ciencia, pero cosas así tan, obviamente, paranormales, no creo que me hayan pasado, excepto enfrentarme a los delirios de los pacientes, cuando me dice alguien, por ejemplo, que doctor, yo estoy viendo esto, esta persona está ahí sentada, que no sé qué, y lo dice de una manera tan convincente que tú puedes sentir una piloerección, o sea, que se te paren los pelitos y las cosas, como que tú, bueno, ¿qué es esto? Pero, no sé, hay un margen, ¿verdad? De lo desconocido que no sabemos, pero ahí vamos. Entonces, sí, tú te chocas con ciertos pacientes que te hablan con tanta propiedad de sus delirios que a veces tú dudas. Tú sabes que yo no he probado tipos de droga por eso mismo. Ese miedo de irme en un viaje y ver una vaina. Eres muy temeroso, yo. Muchacho. Oye, yo soy tan pendejo, pero tan pendejo, que yo me acuerdo viviendo con mi mamá. Dios mío, ¿cómo yo voy a decir esta vaina aquí? Dale. Era un segundo, o sea, vivíamos en un apartamento de 2 pisos
Y me daba sed, 12 o 1 de la mañana. Pero mira qué cosa, a mí me encanta ver las películas de terror. Ajá. Viendo películas de terror, tengo sed. Gino, yo prendía mi luz, bajaba, bebía agua, y yo apagándole y era corriendo. Y apagaba la otra y iba corriendo. Le temes a la oscuridad. Mira, muchacho. No, ya no como grande, pero mira, yo soy pendejísimo, de verdad. Sí, bueno, a mí siempre me ha gustado, bueno, como te digo, me ha gustado como enfrentar. A mí me encantaba la película de terror también, Freddy Krueger, sobre todo Freddy, yo era un fanático de Freddy. Pero, por alguna razón, siempre me ha gustado como descubrir. Y cuando tú descubres, como que se te va el miedo ya, porque, no, mira, lo que estaba haciendo sonido era esta cosita que le estaba dando el viento. Claro. Y tal vez el pensamiento científico me hizo como alejarme tanto de ese temor. Pero hay situaciones que tú no tienes como comprobar las cosas, ¿verdad? Entonces tú ahí te quedas con un poquito de duda. No, exacto. Pero con lo que te iba a decir de que te pone a alucinar el tipo de droga, que no la consumo es por eso. Ya. Porque yo dije, Milkina, porque tengo un amigo que me contó que ellos inventaron con unos hongos, y él no, que los caballos le hablaban, que cabalguean. Y él desnudo, que de los árboles decía, sóbame, desnúdate. Sí, Sin embargo, su amigo, que también consumió lo mismo, en la misma cantidad y todo, le dio una crisis porque él empezó a ver el diablo. Sí, es como te digo, dependiendo de tu contexto, pues las cosas con las que tú tengas más impregnada en tu inconsciente, entonces eso le va a dar color a tus delirios. Hay personas que cuando se entran en un coma, por ejemplo, sienten que están caminando por un jardín bellísimo, otros sienten que están por un túnel, otros sienten que están en el infierno, etcétera. Dependiendo, ¿verdad?, el contenido que tú tengas en tu inconsciente, tú vas a manifestar estos delirios. Sí, entonces, las drogas son un detonante, definitivamente. Claro que sí. Entonces, Psicoactivas, o sea, son sustancias psicoactivas, entran en contacto con la sustancia que tiene tu cerebro y produce una reacción. claro. Después que se te pasa el efecto, me imagino que buscan cierta orientación médica. Bueno, lo que pasa es que a veces no te das cuenta ya, porque, por ejemplo, hay personas que pueden consumir cualquier sustancia, ¿verdad? 1 o 2 veces, etcétera, y no le pasa nada. Wow. Pero hay personas que con un pedacito de algo que consuman, eso le activa, ¿verdad?, un cuadro que tengan latente y probablemente ahí desarrolle una psicosis que sea igual de complicada que una esquizofrenia, Claro, de la cual no pueda volver. claro. Gino, si yo tengo un familiar con cierto problema psiquiátrico, antes se hacía que lo llevaban directamente al antiguo 28 y Padre Villini, y no, internenmelo ahí. ¿Ha pasado esa circunstancia de, mira, te dejé este muchacho aquí, Jamás. este muchacho aquí? Conmigo no. Contigo no. No. Las cosas cambiaron. No, totalmente nada. O sea, para llegar un paciente ahí, tiene que tener los criterios para entrar, tiene que pasar por una unidad de intervención en crisis, llegar con ese récord completo, o sea, analítica, todo. Y luego, si cumple con los criterios, es que le damos entrada al centro. Porque precisamente de eso es que queremos alejarnos, de que fuera un depósito. Porque era lo que era antes, un depósito de seres humanos. De despojos, ¿verdad? Métanlo para allá, Claro. tírenlo para allá. Y entonces se acumulaban el hacinamiento y todo. Y tú sabes muy bien, porque lo has visto, que ahora es algo totalmente diferente. Sí, totalmente. Cuando tú me hablaste de la obra y que yo tenía que ensayar allá, yo me puse a ver videos y dije, mierda, ¿pero qué es esto? Sí. Después que lo vi, es cierto, o sea, no, o sea, estar ahí es paz. Yo Sí. sentía mucha paz al estar ahí. Y siguiendo con ese mismo orden, y tú hablaste en un momento de Santiago, cuando lo viste en la obra, la labor que tú haces en el centro con los psicodramas. Ya. ¿Por qué tú dices ya? No. De verdad, o sea, el hecho de tú combinar la disciplina del teatro como terapia para ayudar a los pacientes es bien ápero, Sí. de verdad. Sí, sí. ¿Cómo? Yo no sé si tú lo empezaste siendo ya el director médico o siendo... porque antes tú estabas residente. Mira, todo empezó como residente, o sea, yo hacía mi labor igual que todos los residentes de ahí y me sobraba tiempo. Entonces yo
siempre he sido muy hiperactivo y decía, déjame... Empezaba con eso, por ejemplo, Lucía fue una paciente que un día fue y me leyó un poema muy bonita que ella escribió y yo me quedé como pensando eso y luego veía otras actitudes y dije, déjame ver, inventar algo, ¿verdad? Y empecé con pequeños dramatículos con ellos y a nivel local y bueno, eso fue bien recibido porque sí, se podía. Luego ya le di un poquito más... realmente fui a México en una rotación de allá y me capacité en psicodrama, que psicodrama es una disciplina que integra elementos del teatro con fines terapéuticos, ¿verdad? Entonces cuando vuelvo, implemento eso con los pacientes y ahí como que crece, ya no somos dramatículos, sino ya a nivel de terapia. De hecho, mi tesis como psiquiatra es sobre esa experiencia del arte como recurso de rehabilitación. Y luego de ahí ya como que yo dije, bueno, pero vamos a dar el salto. Tengo mi contacto, mi gente, déjame arriesgarme y hacer esta obra en una sala profesional. Y entonces ahí hicimos Habló la Luna en Casa de Teatro. Hago una pausa ahí. ¿Nunca hubo un miedo por que alguno de los pacientes, sé que habían dos doctores, tú también estabas ahí, de que algo pasara con algún paciente? ¿Cómo que no hubo miedo, Iván? Claro que sí, pero tú sabes muy bien. Sí, pero quiero verlo desde el punto de vista tuyo como médico, como psiquiatra. Porque te confieso, yo estaba muy chilling. No, claro, no todo el mundo. Súper chilling. Y recuerdo que el primer día que fui al centro para uno de los ensayos, me parqueo, veo una señora que está afuera. Yo a esa misma señora le pregunto, mira, voy aquí, que sé dónde. Y me dijo, espera un momento. Entró a tu oficina, salió y me dijo, venga. Y esa misma fue la misma actriz que hizo de mi madre en Bienvenido al Extraño, Lucía. Sí, Lucía. Entonces, Lucía Tellería. Exacto, Lucía Tellerías. Entonces, a mí me sorprendió tanto verla que ella salía, entraba. Para mí era una visitante más y no una de las pacientes. Sí, lo que pasa es que ese concepto cambió porque, obviamente, cuando el paciente está medicado debidamente, cuando se le da esa confianza, se le rehabilita, es una persona que puede interactuar y ser funcional. O sea, ya tener una enfermedad psiquiátrica no es una condena de que tú ya no vas a servir para nada o que hay que descartarte o tirarte en un manicomio. Claro. Al contrario, y eso era parte de la esencia de la obra, que vieran, ¿verdad? Que sí se podía. Pero, por ejemplo, con Habló la Luna fue, bueno, hasta del título, Habló la Luna. Era como algo surrealista. Ver estos pacientes que recién salían de un manicomio, porque apenas estábamos empezando lo del CRPS, pero ver esos pacientes que salían de un pabellón, de allá, los pabellones oscuros, a presentarse en un teatro profesional. Claro. Obviamente sí, el miedo pero ese miedo lo tenemos todo hasta con uno mismo cuando va a presentar algo. Ese dolorcito de estómago que te da, claro, que si tú lo vas a hacer bien o no. Entonces imagínate tú, alguien que está bajo tu responsabilidad en un escenario, ¿cómo tú vivirías eso? Sí, claro que hubo miedo, pero al final yo descubrí que yo me ponía más nervioso que ellos. Al final yo decía, pero yo estoy más nervioso que... Yo recuerdo una entrevista que le hicieron a Lucía en el camerino y ella contestando así con su dominio y todas las cosas, hasta prendió un cigarro, muy dueña de sí. Y yo por el otro lado, pero qué envidia, Dios mío. O sea, esa serenidad. Y sí, pero como te digo, el miedo es un propulsor también. Tú puedes utilizarlo para lograr cosas, porque de ahí nos fuimos a otra, y de ahí ya no es Casa de Teatro, ahora queremos esto en el Palacio de Bellas Artes. Y ahí fue toda una locura. Claro, claro. Aquí podemos usar la palabra. Eso fue todo ya un hito, porque los titulares cambiaban, y tú veías de repente en el periódico algo que decía, del 28 al Palacio de Bellas Artes. La cenicienta del sistema público, sí, como le dicen, baila en el Teatro Nacional. O sea, eran títulos muy bonitos, muy inspiradores. Las luces del teatro
ilumina la oscuridad del 28. Los recuerdo todos porque era algo que estaba cambiando, esa imagen tan fúnebre, tan tétrica, tan desagradable que se tenía sobre el 28. O sea, el manicomio. Todo el que pensaba en el manicomio, y creo que mucha gente todavía, algunos piensan, que sigue siendo ese calabozo, esa cosa horrible que era antes. Pero con este tipo de propuestas se le empezaba a cambiar la cara. Claro. Te digo que sí, que lo sigue pensando porque antes de la pandemia, yo en mis clases de teatro con mis estudiantes, yo le ponía esos ejemplos que viví en Bienvenido al 28, Bienvenido al Extraño, perdón, con algunos de los pacientes y ellos me decían, no, el 28, el 28, el 28. Y son chicos de, en ese entonces, de 15, 16 años que viven en la contemporaneidad. Y tenían todavía ese concepto del manicomio. Sí. Y para ellos también era muy extraño escuchar que alguien que tenga un problema mental pueda subirse a un escenario y que todo fluya con normalidad. Sí. Sobre todo en la obra que intercambiaba los roles, porque entonces Sí. los personajes con trastorno mental hacían de doctores y este tipo de cosas, y los que no, pues entonces eran los pacientes afectados. Pero sí, te lo creo, porque ya el 28 es una leyenda urbana, es algo que está como en el ADN del dominicano. O sea, mira, arregla esa habitación que parece un 28, mira, te voy a llevar para el 28. Todo eso viene desde cultura, desde muchos años, y apenas 4 años y medio es que las cosas han cambiado, versus 59 años de manicomio. Entonces nos va a costar mucho todavía que sacarle ese chip a la gente, que la gente deje de pensar en ese lugar. Solamente los pocos que han ido, que ven o que han visto alguna entrevista, que ven alguna imagen, se dan cuenta que la cosa cambió. Pero para el resto sigue esa idea ahí, ¿verdad? Esa idea inconsciente de que el manicomio, obviamente, de que hay un manicomio, porque ahora ya no hay manicomio. Claro. Pero si la gente piensa que aquí hay un manicomio, va a asociar eso con lo que pasa en esos lugares. Pero la idea es que todo el mundo sepa que ya no existe el manicomio, sino un centro de rehabilitación, claro, en el mismo lugar donde antes había esto. Claro. Gino, o sea, cualquier persona por genética tiene más probabilidades de tener una enfermedad mental. Claro que sí, la genética determina muchísimas cosas. O sea, no es lo mismo alguien que tenga casos en la familia de trastorno mental a alguien que sea el caso índice, o sea, que sea el primero en la familia que debute. Es un poco más extraño, ¿verdad? Siempre hay o la mamá o el papá o un tío o alguien, pero siempre el componente genético es muy importante para determinar un trastorno de salud mental. Ok, chévere. Gino, Dale. ¿tú extrañas algo de tu niñez? De mi niñez. Yo creo que yo la viví a plenitud. O sea, No, pero algo que tú dices, Mielkina, yo extraño eso de mi niñez. Yo quisiera tenerla ahora. O tener ese tiempo que yo tenía de niñez. creo que no, Iván. Yo creo que de alguna manera me la he arreglado para que ese niño mío interior siga conmigo. Y de repente algo que yo quise hacer en la niñez y no lo hice, pues lo hago ahora y se acabó. O sea, como que no tengo ese pensamiento de que, ay, ¿qué pasó? Que no hice esto. No. Y me siento así como un niño grande, como que cualquier cosa lo puedo hacer y no pasa nada. Pero sí recuerdo, por ejemplo, yo recuerdo cuando me compraron una bicicleta, que yo andaba calle arriba y calle abajo, nada más me dejaban transitar en la calle, ¿verdad? Y yo, no sé por qué, pero yo andaba la calle entera cantando, así, voceando, y iba de un extremo a otro. Y bueno, esas son cosas como que de niño, tal vez yo era un poquito más arriesgado. Okay. Y eso es mucho. Sí. Gino, ahora que tú eres un hombre adulto, independiente, mucho mayor que yo de edad. Iván, aunque no lo aparento, ¿verdad? Porque tú... No, yo estoy acabado. Alante de ti estoy acabado, es verdad. Para que la gente entienda por qué nuestra chercha, lo que pasa es que Gino y yo, casualmente, cuando niños, vivíamos
distancia, pero no nos conocíamos. Ujú. Sin embargo, sí, la familia de Gino, mi familia, sí se conocían. Pero ya después de grande fue que nos conocimos y dio esa coincidencia. Muy raro. Sí, bastante raro. Que prácticamente, recuerdo cuando fui a tu casa, hace unos años, por los kilómetros, yo dije, pero mira, Gino vivía aquí y yo vivía 1, 2, 3, 4 casas. Pero en la calle siguiente, pero eran calles pequeñas. Pero bueno, no se dio en ese momento. ¿Tú cambiarías algo de la forma en que a ti te criaron? Tú viéndola ahora como adulto. No, No. no lo cambiaría. Chévere. Súper bien, súper bien. ¿Con qué sueña Gino? ¿Cuál es el sueño de Gino? ¿Con qué sueño yo? Bueno, quizás conseguir haciendo lo que me gusta y seguir creciendo en lo que elegí y que hasta ahora estoy haciendo y que me llena de satisfacción ver los resultados. Tal vez sueño con eso, con perpetuar la labor o lo que estoy haciendo por mucho tiempo, ¿verdad? Ya eso va a determinar más el futuro. Pero por ahora yo no soy una gente como de, el futuro, metas a largo plazo. Yo vivo más el presente y tal vez corto o mediano plazo, porque voy como que así. Y me gusta el momento actual, es algo que le invierto mi tiempo, voy caminando en esa dirección y eso va dando pautas de por qué camino debo seguir. Y tal vez con eso sueño, con seguir creciendo en el área y en lo que ya estoy haciendo. Uh-huh. Gino, con una sola palabra, ¿qué te apasiona? La psiquiatría, ¿Qué te hace feliz? la libertad, ¿Qué te molesta? la gente de mente cuadrada, ¿Cuál es tu sonido favorito? el mar, ¿Tu palabra favorita? paz. ¿Y tu mala palabra favorita? No lo puedo decir. Tú lo puedes decir aquí. Mi mala palabra favorita, no sé, son tantas. Pero Ay. una que tú te guste. O menciónala todas las que te guste. Porque, ajá. Dale. No. Esto Mala yo lo palabra pongo... favorita no tengo. ¿Tú no tienes una mala palabra favorita? La que me salga en ese momento. Y una que tú repitas mucho tampoco. Gino. Mira, mamá huevo, déjame tranquilo. Esa. No me Gino, presiones. ok, nítido. Vamos a entrar a una parte que se llama improvisación verduga. Dale. Yo tengo 4 opciones aquí, de la 1 a la 4, y cada una es diferente a la anterior. Yo no te voy a decir las opciones. Tú debes decirme el número que tú quieres de la 1 a la 4, y partiendo de eso yo te leo la improvisación que te toca. Ay, padre. Dale. Pero ¿cuál es el número tú eliges? El 3. El 3. La opción 3 se llama un o una. Se inicia con un lugar, un nombre. El número 1, tú puedes ser o yo, debe comenzar la oración con un siempre. El número 2, yo o tú, siempre comienza la oración con una. Siempre se debe seguir la conversación fluida, siempre y cuando el 1 diga un y el 2 diga una. Ok. Bien, siempre la oración. Ahora, dentro de... Yo te voy a dar a elegir estos 2 nombres. Ajá. Duende o arrevejío. Arrevejío, Duende. mal dicho como el dominicano lo dice. Arrevejío. Duende. Duende. Ok. ¿Tú quieres ser el número 1 o el número 2? Número 1 es con un. Un. Ok, tu Número número 1 y yo 2. Ujú. El 1, un. Y el 2, una. Ya. Ok. Empezamos en 3, 2, 1. Improvisación verduga. Un duende caminaba por la orilla del mar. Una duende que caminaba por la orilla del mar se encontró con una joven de pelo rubio y ojos azules. Un duende estaba observando todo desde atrás de una mata.
Una duende que estaba hablando con la chica de cabello rubio y ojos azules, vio que otro duende observaba, en término dominicano lo brechaba, y molesto se le acercó y le dijo... Un duende se le acercó y le dijo, ¿qué tanto tú me ves? Una duende que le dijo, ¿qué tanto tú me ves? Cállese, yo puedo brechar a quien me dé mi gana, le dijo. Un duende molesto le jaló el pelo. Una duende que le jaló el pelo al otro duende dijo, suelta mi peluca, que tú no sabes cuánto me costó en la Duarte. Un duende asustado porque se quedó con los pelos en la mano, salió corriendo. Una duende vio que el otro duende que salió corriendo dijo, no te apures, yo te voy a agarrar porque yo sé dónde tú vives, y se le acercó a la rubia. Un duende se metió en la cueva donde estaban los otros duendes. Una duende, al acercarse a la rubia le dijo, ve por ese camino que él se fue a la cueva de los demás duendecitos. Un duende preparó todo para cuando alguien quisiera entrar. Una duende, al escuchar que la rubia le dijo que vaya por el camino, fue todo pomposo, caminando, porque va a buscar su peluca. Y al llegar a la puerta de la cueva de los duendecitos, un duende hizo una seña a los demás y estaban todos en cuero. Una duende, al ver que todos los duendecitos estaban en cuero, se sorprendió y dijo... Un duende escuchó lo que la duende dijo, que ahora mismo no lo escuchó. Una duende que al no escuchar lo que dijo, cuando el otro duende vio a los demás duendecillos en cuero, se sorprendió por ver aquellos aparatos y él se miró y dijo, Dios fracasó conmigo. Un duende le dijo, Dios fracasó conmigo porque corto de tamaño, pero de lo otro no. Ahora era otro. Diablo. Gino. ¿Qué tú te crees? Estás sudando, Iván. Estoy sudando ya. Gino, de verdad, muchísimas gracias por aceptar estar en este episodio de Verduguísimo. Chévere. Para mí, Gino, después de lo que yo viví en el Padre Villini, ver a los pacientes, convivir con ellos, compartir, comer con ellos, y ver tu labor dentro de, como director médico del antiguo 28, hoy Padre Villini, es sorprendente, de verdad. Y tu paciencia, que no todo el mundo la puede tener con relación a los pacientes, con cada una de las condiciones de las personas que tú tienes allá. Y más con lo que me tocó ver con un paciente que recuerdo que una señora lo llevó y tú me invitaste para que vea el proceso. Ver tu trato con esa persona que estaba muy agresivo, extremadamente agresivo. Armado, creo, también. No recuerdo si estaba armado, pero bueno, mano. Tenía un arma blanca. Ver eso me comprobó que de verdad tú eres un verdugo en lo que tú haces dentro del centro, ayudando a los pacientes y utilizando el arte que para la sociedad en la que vivimos está descartada, tanto a nivel estudiantil, universitario, familiar, y implementar eso del teatro con el psicodrama para impulsar a los pacientes y que la sociedad se dé cuenta de que sí se pueden rehabilitar. Por eso y por muchas otras cosas más, tú eres un verduguísimo, de verdad, mano. Gracias, mi hermano, gracias. De verdad que sí. Muy bonito todo eso que tú dices, y realmente es una labor que cuando tú haces con pasión y te entregas, pues entonces se nota, ¿verdad? Eso es lo que hace la diferencia, que tú te entregues a lo que te gusta. Eso va a marcar. Y bueno,
Si tú lo consideras así, pues qué bueno. Yo simplemente trato de hacer mi trabajo lo mejor que puedo y que eso, algo que me gusta para que no sea tanto trabajo, sino una pasión. Claro, debe ser así. Chévere. Gracias, Gino. Bye.